pensando, por todo lo que conozco y que ya empieza a plantear, que mi hijo se había accidentado, o que mi hijo se había suicidado, una persona que tenía tantas ganas de vivir, tantos proyectos en su vida, que era feliz, que sus 24 horas no le eran suficientes para todo lo que quería hacer y lo que hacía. Todos los que analizan esa misma situación, antes de terminar sus análisis, concluyen que no había ninguna razón para que pudiera siquiera intentar suicidarse. Ahora, todos los análisis forenses concluyen en demostrar que todas las heridas que tiene son propias de un homicidio. Seguir insistiendo entonces en lo mismo es una situación pues que a uno de alguna forma hay veces en que quisiera como claudicar, pero sacamos fuerzas en la solidaridad, el apoyo, las manifestaciones de acompañamiento, es lo que de alguna manera lo mantiene a uno perseverante para seguir hasta el final, porque en eso estamos más que convencidos que nos vamos a claudicar. Y hasta el último día de mi vida, como le hice la promesa al alma de mi hijo, no descanso hasta que haya verdad y haya justicia, por una parte, y por la otra, que todos, absolutamente todos, los que de alguna manera directa, porque propiciaron su crimen, o indirecta, porque buscaron la forma de impedir que la verdad se descubriera, tengan que asumir su responsabilidad, porque en eso no voy a claudicar. La impotencia. Hay dos conceptos. La impaciencia, que supongo que debe provocarle a usted, a su familia, a todo este proceso, y en algún momento límite de esa impaciencia el sentimiento de impotencia. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo asimila uno y cómo convive uno con esos dos sentimientos? Pues de alguna forma es también tratar como de mantener el control sobre las situaciones, porque es que yo lo que observo es que pareciera que hasta lo estudiaran a uno, las contrapartes lo estudiaran a uno desde el punto de vista antropológico para conocerle las propiedades de su reacción y provocarlo a que reaccione. Pero pues en eso pues también es tratar uno de mantener el control en ese sentido. Yo lo he expresado en muchas ocasiones. Yo reconozco que estoy actuando contrario a mi idiosincrasia. Y yo lo reconozco que así es. Estoy actuando contra mi misma idiosincrasia, pero no voy a manchar mis manos, como lo hicieron quienes propiciaron el crimen de mi hijo, porque yo creo en Dios y confío en la justicia. Y en medio de toda la situación que se vive respecto de ella misma, yo sigo confiando. No se dan las cosas de la manera como quisiéramos, porque ya 3 años hoy, quisiéramos que esto ya se hubiera resuelto y se hubiera determinado las responsabilidades con base en la verdad que todos sabemos. Pero que el mismo aparato, la misma situación, como lo observamos muchas veces, abogados que no tienen necesidad de acudir a algún procedimiento, pero valiéndose de su propio derecho, acuden a él precisamente para dilatar y buscar la forma de que esto siga transcurriendo el tiempo. Entonces ahí es donde uno tiene que buscar la manera de mantener el control para evitar en algún momento pues actuar de una forma que vaya a repercutir eso contra uno mismo, a pesar de ser uno víctima. Es difícil, pero buscamos la manera de mantenerlo. Cuando usted dice su idiosincrasia y actuar contrario a su idiosincrasia, ¿qué quiere decir? Pues porque para el país no es desconocido la manera como se actúa en el Caribe, y en el Caribe de manera concreta, de la forma como de alguna manera se resuelven problemas de relaciones personales o de violencias personales en La Guajira. Eso el país lo sabe y para nadie es un secreto. Y allá sí es verdad que eso sí es un mandamiento, que la sangre se paga con sangre. Pero nosotros no vamos a acudir a eso, porque independientemente de que eso fuera así y que casi que forma parte de la cultura del ser guajiro, pues también el país tiene que saber que soy una persona civilizada y que mi familia también es civilizada y que confiamos en las instituciones a pesar de todo lo que observamos, porque creemos que tiene que haber justicia y esperamos, a pesar de todas las circunstancias que hemos visto, cómo se han desarrollado, cómo se han manifestado algunas actuaciones, seguimos confiando en que haya justicia.
Cuando usted está ante una manipulación de formas, de procedimientos, de invalidación de pruebas utilizando formalidades, digamos, ¿hay un límite para esa paciencia, para ese confiar en la justicia? Es decir, acá estamos tratando de escarbar un poquito en la idea esta de la impunidad, ¿no es cierto? ¿Hay un límite? Yo sí creo que debe haberlo. Lo que sucede es que, pues en medio de lo que nosotros queremos, y es que todo se resuelva de manera civilizada, pues lo que aspiramos también, o por lo menos eso, creo yo que es el que busco la manera de mantener de alguna forma el dominio, el comportamiento, y el mantener al mismo tiempo las ganas de seguir viviendo internamente dentro de mi familia, de darle a mi esposa el ánimo, la fortaleza, de decirle que tenemos que seguir caminando, que ella no se puede quedar, que no puede claudicar, que hay que seguir con Jorge, que si no lo logramos con Luis, aspiramos a que con él sí podamos llevarlo a donde quisimos llevar a Luis y no nos dejaron. Una cantidad de compromisos en donde yo busco la manera, pues sí, de mantener el control, de tratar de superar las situaciones, pero al mismo tiempo no, para decirlo pues digamos que con unos términos más bien coloquiales, no desordenarme con respecto a eso. Hay momentos en los cuales sí yo reconozco, he dicho por las formas, por la manera, cosas supremamente fuertes, pero digamos que sería lo menos para lo que pudiera hacerse, como lo dije desde el principio. Yo le doy gracias a Dios que si esta fue su decisión, hubiera sido aquí, en Bogotá, porque yo no quiero ni pensar qué hubiera pasado si esto hubiera sido en Villanueva, en el pueblo, o si hubiera sido en La Guajira. Seguramente que al día siguiente ya estaba resuelto, pero no civilizadamente. Entonces lo tenemos que llevar de esa forma. Esa verdad no ve luz y raramente uno puede pensar que va a haber luz pronto, ¿no? ¿Cómo descarga? ¿Usted llora, por ejemplo? Sí, seguro que y hay momentos en los cuales yo no lo controlo. Desde anoche, por ejemplo, yo no dormí porque el solo hecho de pensar que hoy era 31 y me quedé solo en mi casa, mi esposa se fue a Villanueva con mi hijo a acompañar allá a la familia, pues yo sentí que debía haber algún gesto de solidaridad de mía y de mi familia para acompañar a las personas que voluntariamente, que no conozco a nadie nunca he visto en mi vida, pero que voluntariamente a través de las redes sociales invitaban a venir hoy a las 5 de la tarde aquí al Caño del Virrey. Sí, me distraigo, busco qué hacer, hacer cosas del trabajo, organizar mis clases, porque soy docente en varias universidades del país. Busco la manera de distraerme, de tratar de hacer alguna cosa, porque he ido de alguna manera como también desprendiéndome de situaciones que me ligaban mucho a Luis. Luis llevaba ya 3 meses de fallecido y yo lo buscaba en mi teléfono para llamarlo, es decir, llegó un momento en el cual dije, lo borro de mi teléfono, yo no sé dónde voy a terminar. O en el caso de mi hijo, por ejemplo, que duró todo un año bajándose del bus del colegio para entrar a la casa a llamarlo, para decirle que le ayudara a hacer una tarea. Estas son situaciones que uno tiene que buscar la manera de controlarlas, de organizarlas, de pensar como en otra cosa, pero que al final, independientemente de que piense en otra cosa, siempre vamos a llegar al mismo sitio, al mismo lugar, porque es que hay una ausencia que no se supera y que de la única manera que se controla o se cubre es con la presencia, y eso no va a ser posible si ya Luis no va a volver. Entonces la ausencia siempre se va a mantener y ese vacío siempre va a existir y nos acompañará hasta el último día de la vida. Entonces hay que buscar la manera también de adecuarse a eso, buscar la forma de acostumbrarse a eso y hacer todo el esfuerzo que sea necesario a efectos de darse uno al mismo tiempo fortaleza para continuar. Como en mi caso y en el caso de muchos de los que están aquí presentes, pues eso le va a permitir a uno al mismo tiempo tener una racionalidad mucho más precisa de lo que en efecto significa el hecho de uno comportarse, de uno tener una actitud frente a la misma sociedad que sea admisible, que sea recibida de buena forma. Hago otra pregunta.
El mundo ese en el que ocurre este hecho es un mundo de amigos, es un mundo de amigas, es un mundo de amigos. Usted conocía ese mundo, supongo, eran los amigos de su hijo, las amigas de su hijo, era el mundo de su hijo. Pues sí tengo que reconocer que yo entro como a reevaluar ese concepto, porque es que en el caso particular de Luis, lo que yo luego concluyo es que él era amigo de todos, siempre fue amigo de todos, pero ninguno de ellos fue amigo de él, por lo menos en lo que tiene que ver con sus compañeros de universidad, porque es que la relación de sus compañeros del colegio sí es distinta, siempre lo ha sido. En todo momento, cada vez que hay algún acto, alguna situación, los amigos del colegio de Luis, del Liceo de Cervantes, están siempre presentes, siempre están acompañando a su mamá, siempre están acompañándonos en la casa. Presión Universidad de los Andes, en mi casa está proscrito, y está proscrito por completo, porque yo nunca, jamás, independientemente de mis convicciones y de mi fe, todavía no soy capaz de perdonar que la Universidad de los Andes, a mi esposa, no haya sido capaz siquiera de darle una voz de aliento, al menos a ella, que la hubiera acompañado en todo su dolor y en la tragedia que estaba viviendo. Nunca aparecieron. Colmenares, verdad, justicia. Usted dice que busca verdad y justicia. ¿Esa justicia qué forma tiene? ¿Castigo? Pues a ver, lo que sucede es que conociendo ya todo esto que tiene que ver con el derecho penal, que lo hemos aprendido a partir de esta misma tragedia que estamos viviendo, lo que hemos entendido desde el comienzo es que aquí tiene que haber verdad, justicia y reparación. La única reparación que nos cabe a nosotros es que nos devuelvan a Luis, y que Luis vuelva a la casa conforme se fue el 30 de octubre. Eso no va a ser posible. Eso no es posible desde ningún punto de vista. Entonces, si eso no es posible, que al menos esa reparación que no es posible se compense de alguna forma en la verdad oficial que se necesita, porque nosotros ya conocemos la verdad de todo lo que se dio respecto a la muerte de Luis, pero que ella tiene que hacerse oficial a través del juicio, con todas las pruebas, con todos los elementos probatorios que allí se lleven. Ya nosotros conocemos la verdad, pero hay que hacerla oficial en todos los juicios que se lleven a cabo, y así, con base en esa verdad, que haya justicia. Pues si la justicia implica el hecho de que tengan que asumir su responsabilidad quienes tengan relación de cualquier manera, porque yo en eso voy a ser supremamente riguroso y casi que exegético, todos, absolutamente todos, los que directa e indirectamente tuvieron que ver con el crimen de Luis, tienen que asumir su responsabilidad. Y si eso significa un castigo, pues eso será, porque es así conforme está planteado. No puede ser que entonces en ese sentido la humanidad me vaya a castigar a mí por haber yo tenido como hijo a Luis. No puede ser. ¿Qué es la muerte para usted, Colmenares? No sé si la pudiera tratar de simplificar, si es que pudiera comprenderla de una manera sencilla, no sé. Digamos que a partir de la experiencia de lo sucedido con Luis, es prácticamente la simplificación de todo, en donde ya pareciera que de ahí en adelante nada significa nada, porque al principio sí fue un golpe terrible, que incluso yo lo tengo que expresar de esa manera. Yo no sabía si seguir o no seguir, después de que en un instante se caen, se derrumban todas las aspiraciones, los proyectos, las expectativas que entre mi hijo y mi familia habíamos construido con respecto a él, y al mismo tiempo lo que él se había propuesto llevar a cabo en la medida en que fuera obteniendo todos sus logros y lo que él pensaba hacer, y que eso en un instante ya no es posible. No sé, es como... No sabría pues para plantearlo de una manera fácil o precisa lo que pudiera significar, pero es la simplificación de todo, en el sentido en que ya de ahí en adelante no sigue absolutamente nada hasta para los que quedamos vivos. Y
esa imagen recurrente durante algunos momentos que es Dios, ese Dios en el que usted cree que en el fondo sería, en su creencia, me imagino, la autoridad suprema para decir lo justo y lo injusto. ¿Cuál es esa mirada suya sobre Dios? Pues un tema de alguna manera, tanto para mí como para mi familia, pues de carácter formativo. En eso nos formamos, con base en esas convicciones nos hicimos, y respecto de eso con mi esposa y en nuestra casa, desde nuestro origen, en eso siempre hemos creído, porque es que respecto de nuestra conformación de la familia, somos del mismo pueblo, viviendo en la misma calle, 2 cuadras uno con respecto del otro, y las cosas cuando son, que resultan al final inevitables. Vine a conocer a mi esposa, fue aquí en Bogotá, viviendo a 2 cuadras de mi casa. Lo que pasa es que soy mayor que ella 5 años, y cuando yo salí de Villanueva tenía 18. No tenía forma de conocerla porque ella apenas empezaba, ni siquiera al colegio de bachillerato había entrado. Pero así es la vida, como digo yo, las cosas que son para uno no son para nadie más. Y a mí me parece que todo eso forma parte de lo que es el significado, independiente de lo que cada quien piense, porque yo en eso soy supremamente respetuoso, al punto que incluso forma parte hasta de mi propio ser. Tengo por norma de conducta no discutir con absolutamente nadie temas que tengan que ver ni con ideologías ni con fe, porque respeto las de todo mundo en la medida en que también pido que las mías sean respetadas. Entonces tengo respecto de eso un concepto, una convicción de que hay un ser supremo, hay un ser superior en el que yo creo y en el que confío, que a partir de esas mismas convicciones distribuya o reparta conforme corresponda, independientemente de este dolor que nosotros estamos pasando a raíz de la muerte de Luis. Voy a decir algo, como en efecto lo estoy haciendo en este momento. Hay algo de lo cual yo tengo conocimiento, que se me está proponiendo, pero que no está a mi alcance por las exigencias que se me hacen. Y estoy más bien en un proceso de convencer para que eso se presente más bien a las autoridades. Yo no sería capaz, por mi formación, por mi conocimiento, por la relación misma. Me pongo a pensar en todos los que han sido estudiantes míos desde 1993, todos profesionales, porque mi ejercicio de la docencia lo llevo a cabo es a nivel de posgrado, y que tienen de mí un concepto, que tienen de mí una opinión, que saben de lo que yo soy capaz, que saben hasta dónde puedo yo llegar, y que si algo escuchan de mí dirán sí lo hizo él o no lo hizo él porque me conocen. ¿Qué pudieran pensar si yo llegara a actuar de una manera distinta a aquello que yo mismo les he inducido que debe ser la forma de ser, el comportamiento recto, la manera de llevar a cabo las cosas conforme corresponden en una sociedad en la cual deben ser útiles? Entonces yo no me creo capaz de inducir o de tratar de vincular alguna prueba o algún concepto o alguna opinión distinto a lo que debe ser en el curso legal de lo que debe darse. Pero si leo como un dibujito la respuesta suya, hay alguien que le ofrece pagar por una prueba. Sí, ese es el tema en concreto. Pero que no... Estoy tratando de llevar a cabo un proceso de convicción, de convencimiento de que esa no es la forma, y que más bien le haga una contribución no a la familia Colmenares, a la sociedad en general, para que en efecto no sean los malos los que triunfen, porque la maldad no puede triunfar, eso no puede ser el mayor valor. No es de esa manera conforme esta sociedad se tiene que construir, sino de una forma distinta. Entonces ahí también, como lo hemos conversado internamente en mi familia, nosotros estaríamos dispuestos
hasta un límite. Eso debe tener un límite, nosotros sí creemos. Porque no puede ser posible, por ejemplo, que la mejor amiga de Luis, que debió haber procedido de una manera distinta, prácticamente hoy tenga el mismo comportamiento de quienes materialmente procedieron a acabar con la vida de Luis. Eso tiene un límite. Entonces, yo sí creo que ella puede decir cosas. Y en esa medida en que contribuya a decir lo que sabe y no a lo que siempre ha dicho, que no sabe qué pasó y que eso fue un accidente, eso puede tener unas consideraciones distintas. Ahora, a partir de nuestra propia experiencia también, mira, tú no tienes idea, tú no te imaginas cómo ha venido gente de diferentes partes del país cada vez que hay una audiencia en Palo Quemado a decirnos: ustedes tienen que seguir, ya ustedes no se pueden devolver, ustedes no pueden claudicar, porque precisamente por no haber hecho como ustedes es que la muerte de mi hermano quedó impune, la muerte de mi tío quedó impune, de la muerte de mi papá nunca se supo nada. Nosotros creemos que con ustedes nos estamos reivindicando, aun cuando lo nuestro no se llegue a determinar. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que es que uno definitivamente aquí tiene que asumir una postura necesariamente de carácter para llevar esto hasta las últimas consecuencias como deben ser. Y yo lo he dicho respecto de nuestras mismas contrapartes. A mí no me da temor ni los abogados de la otra parte, ni quienes les pagan a ellos. Porque aquí lo que estoy buscando yo es reivindicar la muerte de mi hijo. Y ante eso no claudico. Entonces yo sí creo que también por haber estado siempre en una actitud pasiva, en dejar que las cosas sigan pasando, en que independientemente de que el muerto pase por enfrente de nosotros, a nosotros no nos interesa, a mí me parece que por eso es que aquí en este país han sucedido muchas cosas. Porque yo no puedo aceptar, por ejemplo, que hoy en día la rama judicial esté en el nivel de descrédito en el que se encuentra, y ninguna facultad de derecho sale siquiera a hacer un plantón en la Plaza de Bolívar. ¿Eso qué es? Eso es una permisividad, y uno ante eso no se puede quedar callado. Ese es el tema. Entonces es la participación. Perdón, Menales, ahí está hablando de un aspecto que es casi complicidad, De alguna complicidad manera. pasiva, pero complicidad. La pregunta en la primera parte tenía una cosa que no respondió. ¿Qué pensaba de la impunidad antes de que le pasara esto y la empezara a sentir en carne propia? Pues sí, por no haberlo vivido. Pues yo notaba, y antes del 31 de octubre de 2010, pues de muchas cosas que pasaban, y por supuesto yo puedo acordarme que también generaba en mí una sensación como de impotencia, pero ¿cómo así? ¿Por qué no hacemos nada? ¿Y por qué nadie toma la iniciativa? ¿Y por qué no buscamos la manera de generar alguna fuerza que busque de alguna forma generar algún rechazo? Ya cuando estoy viviendo el tema es que busco más bien en la forma de ser coherente con lo que yo mismo planteaba, sin que yo estuviera viviendo una realidad como la que ya estoy viviendo. Yo lo digo a partir de mi propia experiencia. Yo garantizo que si me quedo callado, no hubiera generado la solidaridad que hoy el país me ha dado, y que aseguro, por lo que siento, que los días que me quedan por vivir nunca serán suficientes para agradecerle al país la manera como se ha vinculado de manera solidaria a apoyarnos en nuestro caso, aun cuando sea para decirme: siga adelante, no se calle, aun cuando sea para eso. Porque yo creo que es de alguna manera la actitud. Ahora la otra parte, entonces la otra parte va a salir corriendo y él es el único que va a quedar entonces en la sala de audiencia. Yo se lo he dicho varias veces, conmigo se equivocó, porque de aquí salgo hasta cuando haya verdad. No era morboso el comentario. Nosotros creemos, de acuerdo con lo que el mismo doctor Jaime Lombana nos dice, que con lo que actualmente se está llevando a cabo, que no es todo, todavía nos hace falta por lo menos un año o un año y medio por terminar con lo que ya los 4 procesos que están andando.
porque aquí se va a tener que venir a vincular mucho más gente por parte de la Fiscalía General de la Nación para que de una vez se sepa. Y en ese caso eso todavía no se ha iniciado, sino en el momento en que se los vincule. ¿Y hasta cuándo? Hasta el último día de mi vida. Yo en eso no voy a descansar y yo lo he reconocido. En eso soy obsesivo. Independientemente de que me dedico a todas las actividades a las cuales me dedico, porque quiero buscar la manera también de pensar en otras cosas, o si no, voy a terminar loco yo. Yo en eso no voy a descansar. No voy a descansar y soy obsesivo con respecto a eso. Es que era mi hijo. Y fue mi ilusión. Y tuve con él muchos proyectos, muchas expectativas, que injustamente no me las dejaron cumplir. Yo nunca lo terminaré de expresar, la gratitud que nosotros sentimos por todas las manifestaciones de solidaridad que siempre se dan, y en eso, en las redes hay mucha gente que entre sí se convoca, organizan actividades, a nosotros nos manifiestan. En eso lo que hemos querido más bien es permanecer más bien como expectantes, como desde afuera viendo, porque lo que no queremos es que se nos relacione de manera directa, como que si fuera que nosotros estuviéramos manipulando todos esos grupos que se crean y que generan, promueven actividades, como por ejemplo la de hoy. Hoy fui al Caño porque me llegó un correo en donde me estaban invitando. ¿Quién? No tengo ni idea. Y me saludó una cantidad de gente que nunca he visto. No sé ni de dónde llegaron. Y entonces llegó alguien que me dice, mire señor, me enteré y llegué esta mañana, vengo de Puerto Rico, porque yo sabía que usted iba a estar aquí y quería venir a saludarlo. Y llegó otra persona que vino de San Andrés, es decir, y así mismo de la ciudad, gente que estoy seguro que tendrán muchas limitaciones económicas para haber hecho el esfuerzo y haber llegado hasta allí, hasta el Caño. Son manifestaciones que se van uniendo, y eso yo lo interpreto de la siguiente manera, que a mí me parece que ante un ejercicio como ese de control social, o la justicia es objetiva e imparcial como debe ser, pues yo no sé finalmente entonces a dónde vamos a llegar. Porque yo no estoy diciendo que es que se tiene que fallar en mi favor. Yo lo que estoy diciendo es que en el desarrollo de los juicios y con base en lo que ahí se presente, resuelvan, decidan, a ver si lo que se está presentando es inferior a lo que se ha venido planteando, y que se sigue insistiendo por la otra parte de que ahí lo que hubo fue un accidente. Y en muchas ocasiones a mí me encuentran en diferentes partes del país y creen que yo soy abogado. Yo soy contador público. Y estoy vinculado a la administración pública desde 1984. Entonces creo que de alguna manera eso es lo que de alguna forma también a mí como que me facilita el hecho de comprender de alguna manera también todos esos conceptos y relacionarlos y utilizarlos. Pero es que con todos esos elementos materiales probatorios y esos testimonios que también se plantearon para llevar a cada uno de esos juicios, el juez tendrá que valorarlos en la dimensión en que correspondan para efectos de tomar la decisión que tenga que tomar. Ahora, en cuanto al manejo mediático, yo creo que en eso, en que el caso del crimen de mi hijo hoy sea tan visible como lo es, lo digo así, ha contribuido es precisamente lo que los medios han llevado a cabo, de la manera como los medios lo han puesto en conocimiento del país, y eso de alguna forma también por la insistencia mía, de mi familia, de todos nosotros, en buscar la manera de mantener esa situación en el conocimiento público, para evitar, como se pretendía en la Fiscalía 298, por parte del fiscal que tenía a cargo de ese caso inicialmente, y apoyado en los investigadores del cuerpo técnico de investigación que inicialmente empezaron esa investigación, archivar ese caso, archivar ese proceso. Yo lo digo, gracias a Dios, en algún momento, más o menos hacia el mes de junio del 2011, la fiscal Vivian Morales decidió cambiar la radicación de ese proceso
y que le hubiera tocado al fiscal Antonio Luis González, que fue el que inicialmente empezó a plantear las cosas de una manera distinta, en el entendido que allí lo que había era un homicidio, independientemente pues de sus formas y de lo que se pueda señalar con respecto a él, porque ya luego todo lo asume por decisión del fiscal Montealegre, la doctora Marta Lucía Zamora, quien es la que ya con una mayor experticia técnica y científica ha llevado a cabo el desarrollo de todos estos procesos y recaudado las víctimas, las pruebas de la manera como lo ha hecho para entregarlas hoy en cada uno de los procesos que se tienen. Yo espero ver si eso se va a resolver de una manera distinta con lo que allí se llegue a plantear.